Necesitamos, hermanos, nos llena de gozo poder ser parte de esta historia que se está contando, se está volviendo a contar la historia como el Señor lo ha pedido que se haga en estos tiempos finales. Estamos, hermanos, en esta experiencia y queremos, Señor, queremos que el Señor y nos está dirigiendo a esto, ¿cierto? Eh, Bienvenidos, hermanos y hermanas. Vamos a mirar aquí lo que Dios nos está teniendo para hoy. Estamos en el capítulo 14, la puerta, la puerta cerrada. ¿Listo? La puerta cerrada. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy y mañana en este recorrido maravilloso que estamos haciendo sobre el mensaje, ¿verdad? Sobre el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Y esto es importante, hermanos. Vamos a leer. La palabra dice, Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es que, hermanos, hasta que el día es perfecto. Amén. Y en eso nos ha venido el Señor. Dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que, hermanos, grandes y ocultas que tú no conoces y que no conoces no porque no estuvieran reveladas, sino porque nuestra mente estaba concentrada en otras cosas, ¿sí? Y ahora, y esto, entonces ahora esto nos parece como si fuera nueva luz, ¿ves? Estamos tan ciegos, estamos tan llenos de tinieblas que ahora la luz verdadera nos parece tinieblas. Y las tinieblas en las que estábamos ahora nos parecen luces. Por eso necesitamos, hermanos, revisar a fondo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos creído, en qué hemos creído nosotros, ¿verdad? Estamos ahora, hermanos, aquí entrando al tema de la puerta cerrada y este capítulo es trascendental para nosotros como adventistas del séptimo día. Este capítulo de hoy está conectado con el capítulo 23 del conflicto de los siglos, ¿sí? El capítulo 23 del y 25 del conflicto de los siglos, para que usted pueda con tiempo, ahí se llama la puerta cerrada. Y vamos a ubicarlo aquí desde la perspectiva que está presentando el pastor John Norton Loborot en este estudio precioso, hermanos, eh, que considero del más alto valor para nosotros como adventistas del séptimo día. ¿Sí? Dice, en este caso, vamos a mirar lo que está introduciendo Mateo 25, versículo 10. Ya nosotros hemos hablado bastante de esto, ¿cierto? ¿Sí? Hemos hablado bastante de esto, así que para usted esto es un poco familiar. Dice así, yo lo voy a leer voy a leerlo eh, para que nos ayude acá con la grabación, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ubicarnos aquí para que usted se ubique en el diagrama, los que ya tienen el diagrama de las cuatro vigilias, los que tienen el diagrama de las cuatro vigilias que hicimos, hermanos, pueden ubicarse allí. Vamos a usar acá también ese diagrama de las cuatro vigilias. ¿Listo? Y eso nos va a ayudar para tener una ayuda audiovisual, una ayuda visual para este estudio que es de tanto valor para nosotros como adventistas del séptimo día, ¿verdad? Cuando estamos llegando a casa, hermanos, cuando estamos llegando a casa, necesitamos, como dice aquí, no tenemos nada que temerle al futuro, a menos que olvidemos. Este es el diagrama que se ha hecho para conmemorar los 180 años del peregrinaje del pueblo adventista hacia la Nueva Jerusalén.
Está hecho para ser impreso en grande, porque usted lo ve en Word y dice está lleno de mucha información, pero este diagrama está hecho para ser impreso en un tamaño, esperamos imprimirlo en un tamaño cartulina, ¿ya? Porque allí se puede apreciar mejor todo lo que se está tratando de enseñar aquí. ¿Estamos? Como dice, hermanos, dicen, vieron, mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Estamos, hermanos? Entonces, aquí viene la aplicación de la aplicación que se hace y la explicación. ¿Vamos? La aplicación y la explicación. Mateo 25:10. ¿Se ubicaron? ¿Listo? La venida del novio representada en esta parábola no es la venida de Cristo a la tierra. Esto es importante aquí, hermanos. Ya aquí estamos estableciendo fundamentos de interpretación profética adventista. Y eso hace que caiga muchas de las basuras que nosotros a veces hemos considerado en la mente. Por eso es que cuando resplandece la luz, las tinieblas son disipadas. Y yo creo, hermanos, que en el sueño de Miller, capítulo 20 de Primeros Escritos, en el sueño de Miller, hermano, ¿sí? La escoba, ¿usted sabe cuál es la escoba, hermanos? En el sueño de Miller, luego él entró con la escoba y barrió el mugre y sacó las perlas falsas. ¿Sabe usted cuál es, hermanos, el espíritu de la que? Para mí, la escoba, la escoba que el Señor usa para barrer el mugre que se metió, que se introdujo, ¿sí? El mugre que se introdujo es el espíritu de la profecía. Cuando nosotros estudiamos la Biblia con el espíritu de la profecía, tenemos dos cosas preciosas. Lo que el Señor dijo y lo que quiso decir, para que usted no se vaya para ningún otro lado. No invente, hermano, no se ponga a inventar. Aquí lo que tenemos nosotros es que tomar la Biblia y el espíritu de profecía y con la iluminación presente del espíritu, darle el toque certero a la ¿qué? A la trompeta. Y fíjense que aquí dice, estoy leyendo el Gran Movimiento Adventista en el capítulo 14. La venida del novio presentada en esta parábola no es la venida de la segunda venida de Cristo a la tierra, sino a las bodas. Creo que hemos hablado bastante de ese tema aquí en el grupo, ¿cierto? Hemos hablado bastante de eso, de lo que conocemos nosotros como la venida de Él al lugar santísimo. Las bodas son un evento que ocurre antes de qué, hermanos? Antes de la venida, antes de la segunda venida. Las bodas ocurren antes de la qué, hermanos? De la segunda venida. Se expresa en el Evangelio de Lucas, capítulo, ¿qué, hermano? 12, 35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas bien encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de dónde, hermanos, que regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. En la segunda venida, ¿de dónde viene nuestro Señor? ¿De las bodas o a la boda? Y hermano, y ahí empezamos a ver. Porque de una esto arregla. Es como cuando usted tiene un problema en la columna y llega la terapia y empieza a cuadrarle todo lo... ¿Ya? Eso es lo que hace el espíritu de profecía. Porque cuando usted dice, hermanos, si usted informa que la iglesia es la novia, ¿cómo es posible que en la segunda venida él viene de la boda? ¿Viene de dónde? Viene de la boda a buscar a quién, hermanos. ¿Dónde está la iglesia entonces? La iglesia está en la tierra.
Y si cuando él venga, viene de la boda, en la figura que se está usando, ¿con quién se casó? Si la iglesia todavía está en dónde, si la iglesia lo está esperando en la tierra. Por eso es que cuando usted estudia esto, hermanos, ya sé, ya voy entendiendo, ¿listo? La venida del novio a la boda está representada en Daniel 7:13. Y esto es importante aquí, hermanos, que ustedes nos ayuden aquí. Daniel 7:13. Vamos a leerlo para que usted está allí en las nubes del cielo. Aquí está la visión, hermanos. Se llama la visión del novio también. Le llaman aquí los pioneros, ¿verdad? En este caso podemos aplicarle aquí Daniel capítulo 7, versículo 13. Está hablando de una venida de él, ¿verdad? Y dice lo siguiente, Daniel 7:13. Estaba mirando en las visiones de la noche y vi en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Aquí ve Daniel en visión lo que iría a suceder en 1844. ¿Ya? Viene el novio, lo ve en las nubes, el novio viene con un cortejo. Miren, viene alguien como un hijo de hombre y llegó con las nubes del cielo. Son una nube de ángeles, ¿sí? Las nubes del cielo, ¿ya? Y llega a dónde, hermanos, a donde el anciano de días dice, dice entonces alguien como un hijo del hombre llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Y luego el verso 14 dice, y entonces se le dio dominio, la majestad y la realeza, todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará y sus reinados no será destruido. Entonces fíjese que nosotros estamos viviendo hoy en el tiempo de Daniel 7:13. Estamos esperando que se cumpla lo que dice el verso 14, que se le entregue el dominio, la gloria y el reino. Eso es lo que está describiendo Daniel en la visión. El Señor le está revelando a Daniel. Esa venida aquí es la venida de él como novio, a donde el padre de a donde el padre de la novia, ¿cierto? Y es lo que está describiendo. Donde Cristo, voy a leer el libro, dice aquí, donde Cristo va al Padre para recibir su reino. O sea que ahí habla de la venida de él al lugar santísimo. En los tiempos antiguos, la visita de un rey a su ciudad capital para recibir su trono y su reino era llamada boda. Y esto es clave aquí, hermano. Marque esto en su libro, si lo tiene allí, y los que tengan el libro virtual. Esta figura es una figura traída de las monarquías, del tiempo de las monarquías. Esta figura de la boda en Mateo 25 está más tomada de la figura de la monarquía, cuando estaban los reyes, ¿sí? Dice, en el tiempo antiguo, la visita de un rey a su ciudad capital, o sea, la entronación de un rey recién nombrado a su ciudad capital para recibir su trono y el reino era llamado como, hermanos, boda. Por eso es que todas estas figuras desaparecieron de nuestra cotidianidad. Aún las mismas bodas bíblicas se desaparecieron. Estamos en vía de extinción, en un verano de matrimonios. Y bueno, y esto también se acabaron las monarquías, así que ya esta figura no nos es familiar. Por eso tenemos que ir a los textos antiguos y entender un poco más. Ya, esto está tomado de esta figura. ¿Y cómo se llamaba la entronación de un rey en la ciudad capital? La entronación del rey, ¿cómo se llamaba? Boda. ¿La boda de quién? ¿La unión de quién? La unión del recién elegido rey, ¿sí? Con su pueblo. Boda. Se llamaba boda.
Por eso a veces nos es tan difícil entender esta figura porque no estamos familiarizados con esto ya. Y eso también hace parte de la obra del enemigo. ¿Estamos? Que se borren estas cosas para que el ser humano no relacione, no asocie. O entonces, como estamos viendo, ¿cierto? Se distorsiona el casamiento. Se distorsiona el casamiento porque el casamiento bíblico, en el casamiento bíblico, las 10 vírgenes ¿a quién esperan? Al novio. El cortejo ¿a quién espera, hermanos? Al novio. ¿Estamos? Entonces, hoy en día, el cortejo ¿a quién espera? En los casamientos occidentales, ¿a quién espera el cortejo? A la novia, a la novia, El novio llega y no hay ruido, pero cuando entra la novia, ¡ahí viene la novia! ¡Salita que! Ajá. Todo esto se cambia el patrón, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando vamos a la Biblia, nos imaginamos las bodas bíblicas con las que nosotros hoy vemos. Y por eso se nos complica más entender esto y por eso es bueno buscar lo que son los casamientos orientales para tener una idea más objetiva de lo que el Señor dijo y de lo que quiso decir. Entonces dice aquí, hermanos, el libro dice, mire, ese evento, el recibir la ciudad capital como la novia, se celebra con pompa y una muestra de un casamiento verdadero. O sea, ese momento, el recibir la ciudad capital como la novia, se celebra con pompa, en este caso de un reino, en una monarquía, en una muestra de un casamiento, o sea, esa es la figura. Así que cuando nuestro Señor recibe del Padre en el cielo su reino, se dice que está casado con la que, hermanos, con la esposa, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21. Vamos a leer primero Apocalipsis 20. Vamos a leer Apocalipsis primero, vamos a leer Apocalipsis 19:7. Vamos a buscar aquí, bueno, usted lo puede buscar aquí rapidito, lo anota, y es la misma figura que está describiéndonos aquí. La entronación aquí, hermanos, de nuestro Señor, ¿en dónde, hermanos? Aquí Apocalipsis 19:7 está hablándonos de la entronación de nuestro Señor en la ciudad celestial. Mire, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, aquí está usando la figura de la monarquía. Han llegado las bodas del Cordero y su qué, hermanos, y su novia sea que, y su novia se ha preparado. Todo esto entonces sucede antes de la segunda qué. Y es lógico porque yo le he dicho al hermano, mire, esto sucede aquí en el 19:7 sucede la boda, la unión de él en la nueva Jerusalén, la boda. El rey es posesionado en su ciudad, en su trono, es entronado, la entronación de nuestro Señor en la nueva Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora usted puede seguir leyendo la visión y en el verso 11 aparece la segunda venida. ¿De dónde viene él como Rey de Reyes y Señor de Señores? Viene de la boda. O sea, tiene todo el pleno autoridad, toda la autoridad, todas las facultades, todo el señorío, el regio, todo viene en calidad de un rey que ya tiene ciudad y viene por su pueblo. Ahora sí, todas estas figuras nos ayudan, hermano, y mire cómo este libro nos ayuda aquí a entender lo que el Señor dijo en la visión del Apocalipsis. Primero sucede la boda, Apocalipsis 19:7, y luego aparece la segunda venida, Apocalipsis 19:11, en adelante, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y es lo que dice Lucas, cuando Él venga, vuelve de la qué, vuelve de la boda como Rey de Reyes, y eso no da lugar para que usted se confunda. El problema es cuando usted no lee o no lee bien, y entonces todo esto complica
y empezamos a enseñarle al mundo lo que no dice la Biblia y llenamos, cuando Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo, entonces estamos llenando de confusión al mundo y a la iglesia. Por eso necesitamos, hermanos, estas herramientas de trabajo, yo le llamo así. Esto se llama la parábola las bodas, ¿sí? Después del fin, mire entonces viene la aplicación, hermano. Después del fin de los 2300 días, el 22 de octubre de 1844, el pueblo adventista, entonces el pueblo adventista es el cortejo terrenal que acompaña por la fe lo que está sucediendo en el cielo. El pueblo adventista es el cortejo terrenal. Hay un cortejo celestial que lo ve Daniel 7:3. Hay un cortejo, el Señor va como novio en las nubes del cielo hacia el lugar santísimo, hacia donde está el Padre. Vemos que primero se centra, usted analiza, hermanos, Daniel 7:9, primero está el Padre, entra al lugar santísimo, ¿sí o no? Daniel 7:9. Vi puesto tronos y se sentaron en él los que recibieron facultad. Vi puesto tronos, ¿sí? Daniel 7:9. Primero entra el padre y el anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Listo. En el verso 13 llega ¿quién? Aparece el hijo. Lo mismo que está en Apocalipsis capítulo 4. Primero aparece el padre en Apocalipsis 4. Cuando se apertura el lugar santo, primero aparece el padre, Apocalipsis 4. Y en Apocalipsis 5 llega el hijo. O sea, el padre prepara un lugar para que llegue el hijo. Eso es, primero entra el Padre y luego entra el Hijo. Si yo le pregunto, al lugar santo, ¿quién entró primero? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Hermanos, en ese momento el Señor, el Padre pasa del atrio al lugar santo y empieza a preparar allá el escenario para esperar al Hijo que llegue en el capítulo 5. ¿Quién entró primero en el lugar santísimo en 1844? El Padre entra primero y luego aparece el Hijo a Daniel 7:13. ¿Listo, hermanos? Ahora, si yo le pregunto quién va a entrar primero en la Nueva Jerusalén, en la apertura de la Nueva Eh, Jerusalén, ¿quién entra Pastor, tiene una primero? preguntita. Vamos al final, hermanos. Las preguntas al final para que escríbanla, por favor. ¿Sí? Bueno, vale, gracias. Bueno, entonces tenemos ahora, ¿quién entra primero a la Nueva Jerusalén? El Padre. ¿Y quién entra luego? El Hijo. El Hijo vuelve de la boda a llevarnos ¿a dónde? A la nueva Jerusalén celestial. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Entonces dice aquí, hermano, Cristo ha sido, dice el pueblo adventista, ¿verdad? En su experiencia con los, dice aquí que dice adventista, que compraba, que comparada los eventos en su experiencia con los hechos conectados con un casamiento oriental. Casamiento oriental, no occidental. ¿Clarito o no? Dijeron, Cristo ha ido a las bodas a recibir, al recibir luz, al recibir luz o al recibir luz más clara sobre la naturaleza del evento que ocurre al fin de los 2300 días, su fe siguió a Cristo en la obra en la cual había entrado. Así por fe ellos entraron con él. ¿A dónde? A las bodas. Capítulo 25 del conflicto de los siglos. Dice claramente. Ahora, esta parte importante aquí, hermanos, ¿sí? Dice aquí cuál había entrado así por cuando llegó más luz. Entraron con él. ¿A dónde? A las bodas. ¿Listo? Al recibir más luz, porque ahora el Señor está mandando más luz desde el lugar santísimo sobre su pueblo, ¿ya? Y es lo que estamos diciendo aquí. Hay un capítulo que está aquí, hermanos, en el libro que se llama Cristo en su santuario. Y esta visión la tuvo Hiram Edson. Aquí estamos hablando de Logorot. En el conflicto de los siglos está lo que dijo el Señor a través de Ellen White. Y aquí tenemos en este libro, Cristo en su santuario, un párrafo que fue tomado de un escrito de Hiram Edson.
Cristo en su santuario, página 9. Voy a leerlo, el parrafito que nos incumbe aquí. Después del desayuno, está hablando después del chasco, el 25 de octubre de 1844. Después del desayuno dijo a uno de mis hermanos, dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y animar a alguno de nuestros hermanos. Después del chasco, duro eso, que ya lo hemos leído, así que no hay tiempo aquí. Salimos mientras salimos. ¿Y por dónde se fue? Se fue por el potrero, por la finca, por en medio de la finca, porque era mucha la burla. Si se iba por el camino normal, era mucha la burla que había en contra de los pioneros. Por eso él se fue, hermanos, por el potrero, por el cultivo. Salimos y mientras pasábamos por un campo, fui detenido en medio de él. Dice, fui detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en lugar de que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al final de las 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento del santuario celestial y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Vio claramente que había venido a la boda. En otras palabras, al anciano de días para recibir su reino, el dominio y la gloria que debíamos esperar su retorno de la boda. ¿Su retorno de dónde? De la boda. Entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 de Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. Manuscritos inéditos publicado parcialmente en la Revue Herald, 23 de junio de 1921. Esto es interesante aquí. Entonces, es lo mismo. Pasa es que hoy tenemos un analfabetismo dentro del adventismo, hermanos. Y esto se nos complicó. Porque ahora, como dice, de la calle vendrán y de la casa te echarán. ¿Sí? Entonces aquí dice, en una visión dada a la hermana Harmon en 1845, Cristo pasaba del primero al segundo departamento del santuario celestial. Encontramos estas palabras. Ahora, estas palabras están en Primeros Escritos capítulo 10. Párrafo 3. Porque aquí lo está citando el pastor John Norton Loborot está citando la visión que Dios le dio a su sierva. Y aquí está, hermanos, mírenlo, capítulo 10 se llama La visión del novio. De paso, hermano, mire, en el libro Cartas y Manuscritos, en la página 111, Cartas y Manuscritos, tomo 1, página 111, dice la visión del novio. Esta visión inicialmente así se llamó. ¿Cómo se llamaba? La visión del novio. Después terminó llamándose el fin de los 2300 días. Y lo que está leyendo el pastor aquí, el pastor Loborot, dice, aguardad aquí, voy a mi padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas. Está en el párrafo 2, en el párrafo 3. ¿Sí? Perdón, párrafo 2, ¿sí? Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Estoy leyendo el capítulo 10 de Primeros Escritos, párrafo 2. Al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud. Por eso se llama la puerta cerrada. Miren, hermanos, porque aquí el Señor cierra la puerta y ellas quedan en profundas tinieblas, ¿cierto?
Dice, no vi un rayo de luz pasar de Jesús a la multitud, indiferente mientras él se levantó. Y esa multitud fue dejada en profundas tinieblas. Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, elevaban sus ojos a él. Entonces dice, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó un brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. ¿Aguardad en dónde, hermanos? En el altar del incienso. Si ubicamos esta visión dentro del santuario, el Señor aquí los está pasando de la mesa de los panes del trono norte, el trono del lugar santo. Ahora ellos pasan al altar del incienso y el Señor los deja en el altar del incienso y Él dice aquí, mire, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y yo recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote. Esto fue lo que Dios le mostró también a Daniel en Daniel 7, verso 13. ¿Cómo es coherente Dios con todo lo que nos ha ido, qué? Nos ha ido enseñando como pueblo adventista. ¿Estamos, hermanos? Entonces dice aquí, estoy leyendo en la página, ¿verdad? Y dentro de poco volveré de la boda. Miren lo que dice el pastor John Norton Loborod acerca de esto. Después de eso, un carro, ya lo leí, él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde estamos hablando aquí de Primeros Escritos, capítulo 10. ¿Listo? La puerta cerrada de esta parábola parece hacer referencia a un evento que ocurre antes de la verdadera venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, porque después que la puerta se cerró, las otras vírgenes volvieron a golpear y se nos dice que velemos, porque no sabemos el día y la hora de su venida. Repetimos, esta puerta se cierra después que las vírgenes prudentes entraron con el novio a las bodas. ¿Canta? Voy a repetirlo. Esta puerta se cierra después que las vírgenes prudentes entran con el novio ¿a dónde? A las bodas. Es importante la figura. Miren cómo el Señor ahí nos da luz para que nosotros veamos. Entran y se cierra la qué. Se cierra después, ¿sí? Cuando se habla de la gracia, la puerta de la gracia se cierra antes o después de la segunda venida. Antes, antes de, Exactamente, la puerta de la gracia se cierra antes de que antes de, el Señor venga. Pero esta puerta se cierra después que entramos con Él a las bodas. Bueno, ahí hay tela para cortar en esta partecita. Dice aquí, parecería raíz del lenguaje usado en una parábola de las vírgenes. Dice, parecería a raíz del lenguaje usado en esta parábola de las vírgenes que después de entrar a las bodas todavía hay oportunidad para que aún las vírgenes insensatas hagan una preparación aceptable para encontrarse con el novio. Se les ordena, velen, velen, esperen dice, velar y esperar son rasgos conectados con la verdadera preparación para encontrarse con el Señor. Parecería, por lo tanto, que la misericordia no se reeditaría cuando se cierre la gracia en esta parábola, porque ellas dicen, Señor, Señor, ábrenos. No, ahí no dice el Señor, ahí será el lloro y el crujir de dientes, como lo dicen otras figuras, ¿no? Aquí solamente termina diciendo, ellas dicen, Señor, Señor, ábrenos, pero Él les dice, no os conozco, no os conozco. Y eso está conectado cuando el Señor dice allá en Mateo, ¿verdad? Mateo dice el Señor, Mateo 7, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echimos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, no os conozco, apartaos de mí,
porque ellas no conocieron el tiempo de su visitación, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, fíjese cómo nos ayuda esto, hermanos, aquí. A raíz de esto, entonces, parecería a raíz del lenguaje usado en esta parábola de las vírgenes que después de entrar en las bodas todavía hay misericordia. Ya lo leímos, ¿verdad? No es la puerta de Lucas. Dice entonces, en lo pasado, se han cometido errores al confundir la puerta que se menciona en esta parábola con la puerta mencionada en Lucas 12, 25 al 28. Y vamos a leer, hermanos, ese texto de Lucas, porque 13, Lucas 13. Lucas 13, ¿cierto? Gracias, hermano. Lucas 13, 25, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí rapidito. Lucas 13, 25 al 28. 24, pastor. ¿Sí? Léalo. Ayúdeme, hermano, por favor. Lucas 13, 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces dice aquí, es muy evidente por lo dicho arriba que cuando esta puerta se cierre, el destino de los que quedan afuera está decidido. El reino de Dios entonces ha venido, porque ellos verán a los salvos en el reino. Contrariamente, en la parábola de las vírgenes, el Señor no ha venido todavía en su reino, sino ha ido al Padre a recibir su reino. Y como adventistas nosotros, hermanos, qué bendición que nos ha dado el Señor de conocer los detalles más minuciosos de los planes del Señor, ¿verdad? Ahora mire, esta enseñanza se conecta con la de Lucas y le damos el toque certero a la trompeta, ¿sí? No la confundamos. Miren cómo ahora hay luz para que su pueblo comprenda y aplique y explique claramente los textos, ¿verdad? Ahora entonces, aquellos que por la fe siguieron a Cristo en su obra después del final de los periodos de los 1300, de los 2300 días, el 22 de octubre, vieron que cuando la venida vieron que cuando venía el día de la expiación en el servicio típico, el sumo sacerdote cerraba la puerta del departamento exterior y abría la puerta al lugar santísimo. O sea, en la tipología del santuario terrenal sucedía esto. Ahora vemos el cumplimiento profético perfecto de esa figura típica. Pero allí dice, para allí realizar su obra de borrar los pecados confesados en el santuario y que del mismo modo Cristo, nuestro sumo sacerdote, cerró la puerta del departamento exterior del santuario celestial y abrió el departamento en el cual se vio el arca del pacto, hablando de la séptima trompeta. Y hermano, mire, esto está conectado con Apocalipsis 14:4. Porque Juan los ve ahora el cortejo de vírgenes prudentes siguiendo al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Esos 144,000 de Apocalipsis 14 es el pueblo remanente final de Dios. Está hablando del cántico del lugar santísimo. Ellos cantan un cántico nuevo. ¿Cuál es el cántico que cantan? El cántico del paso del santo al santísimo. ¿Sí? Y ahí está toda la experiencia, Apocalipsis 14:1, la experiencia de ese remanente,
de una manera interesante, está mostrándonos y conectando todas estas cadenas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí nos está mostrando, y aquí vamos avanzando, se nos fue el tiempo, ¿sí? Él abrió, entonces dice aquí, ¿qué estaban equivocados? Bueno, hasta ese tiempo había entre los creyentes adventistas algunos que no habían recibido todavía luz clara sobre el servicio de Cristo en el santuario celestial y todavía no conocían sobre el mensaje del tercer ángel. Miren lo que pasaba, y esto está pasando hoy. Qué lástima, ¿cierto? Que 180 años después, muchos de los adventistas no comprenden lo del santuario, ni tampoco lo del tercer ángel, ¿no? Por eso estamos haciendo otra vez aquí el preescolar, hermanos. ¿Ya? Dice, ellos se equivocaron al confundir esta puerta exterior del santuario con la puerta cerrada en Lucas 12, 30, 25 al 28. Por eso ahí aparecieron los adventistas de la puerta cerrada. ¿Cómo se llamaba? Los adventistas de la puerta cerrada. Ellos llegaron a conclusiones de que ya se había cerrado la gracia. No entendían cuál puerta, pero Dios les fue dando más luz y ahora comprenden que no era la puerta de la gracia, sino que fue la puerta del lugar santísimo. La puerta del lugar santo la que se cerró. Ahora, entonces aquí dice, sin embargo, ellos no eran, dice, sin embargo, ellos no eran adventistas del séptimo día. ¿Cómo terminamos siendo llamados? Adventistas del séptimo día. ¿Cómo fuimos llamados primero? Primero fuimos llamados adventistas milleritas, ¿ya? Luego fuimos llamados los adventistas del novio. También fuimos llamados adventistas de la puerta cerrada. Y finalmente terminamos siendo llamados adventistas del séptimo día. Todo eso sucedió, hermanos. ¿Sabían que uno de los nombres con los cuales nos identificaron al inicio fueron adventistas del novio? ¿Y saben por qué? Porque manejaban al dedillo la figura de la parábola de las bodas y se llamaban adventistas del novio. Eso está, hermanos, cartas y manuscritos, perdón. eh, sí, cartas y manuscritos. Tomo 1, página 40 en adelante. Ese dato importante, ¿no? Los nombres que tuvimos antes de terminar siendo adventistas del séptimo día. El grupo que avanzó, porque algunos se llamaron adventistas del primer día y bueno. Entonces dice aquí, hermano, sin embargo, ellos no eran adventistas del séptimo día, pero trataremos de mostrar quiénes eran y cómo se originó esa doctrina y qué consecuencias llevaron a esa conclusión. Entonces aquí hay un esbozo, hermanos, para que nosotros, la gente que se había separado de las iglesias nominales en el chasco, bajo la proclamación del mensaje del primer ángel, así como aquellos de quienes se habían separado, son los destinatarios de los testimonios de la quinta y la sexta eh, de las 7 iglesias, ¿sí? Así como aquellos de quienes se habían separado, son los destinatarios de los testimonios de la quinta y de la sexta de las 7 iglesias del Apocalipsis. O sea, ahí está contextualizando el tiempo de Filadelfia y Sardis, Sardis y Filadelfia, ¿sí? La amonestación a la quinta iglesia, la de Sardis, dice, Apocalipsis capítulo, léalo hermanos, 3:3. Hermano Alexis, ¿puede leer Apocalipsis 3:3? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, fíjese lo que está pasando aquí, hermanos. Arrepiéntete si verdad, como ladrón. Por este lenguaje es evidente que las personas a las que se dirige habían escuchado la proclamación de la venida del Señor, habían profesado recibirla, pero ahora estaban a punto de renunciar a la qué, a la misma esperanza, ¿cierto?
Y por eso estamos conectando la venida de él como ladrón. ¿A dónde, hermanos? A la venida de él en 1844. Su venida como ladrón está conectada con el juicio investigador. ¿Sí? Porque la segunda venida será precedida de las 7 postreras plagas. Así que no es que nos va a tomar por sorpresa la segunda venida. ¿Ya? Su venida como ladrón está conectada con el juicio investigador. Porque es una venida y la iglesia de Sardis no se dio cuenta. Vendré a ti como ladrón y no sabrás. Y no se dio cuenta, ¿cierto? Ahora miren, dice, se menciona luego a Filadelfia. El sexto estado de la iglesia evangélica. Esa iglesia representa a la gente que había salido bajo la proclamación de los mensajes del primero y segundo ángel de Apocalipsis, ¿sí? De Apocalipsis 14, ¿no? Aquí hay un error en el libro para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Es del primero y segundo ángel de Apocalipsis 14. A esa iglesia el Señor le dice, vamos a leer. ¿Qué sigue, hermanos? Apocalipsis 3:7. Perdón, Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, además se le dirigen las siguientes palabras. Esto dice el santo, el verdadero que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. ¿A cuál puerta se está refiriendo el Señor aquí en la iglesia de Filadelfia? He aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿A cuál puerta, hermanos? Al lugar santísimo. La del Santísimo. Ahora, ¿dónde debo buscar esa puerta? Si dice, he puesto delante de ti, debo buscar esa puerta delante de Filadelfia. ¿Cuál es la iglesia que está delante de Filadelfia? La Odisea. Ah, entonces esa puerta debo buscarla en la Odisea. ¿En dónde menciona en el mensaje a la Odisea, en dónde se menciona la puerta que le prometió? ¿Dónde está la puerta en Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea? Apocalipsis 3:20. 3:20. He aquí yo He aquí yo estoy. estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál Si puerta? alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál puerta? Proféticamente hablando, ¿de cuál puerta está hablando el Señor en Apocalipsis 3:20? Lugar santísimo. ¿Desde dónde nos está llamando hoy nuestro Señor, amados? ¿Desde dónde te está llamando a ti y a mí hoy? Ajá. Ayer le estaba, hermanos, ayer le estaba predicando a unos hermanos y le decía, hay hermanos que se quejan porque nadie los llama, nadie me llama. Entonces léase Apocalipsis 3:20. El Señor es el que la está llamando, hermana, y usted no le quiere contestar. Nadie me llama. Y el Señor está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Desde dónde nos está llamando? Entonces fíjese, hermano, la puerta que el Señor le prometió a Filadelfia está en la Odisea. Y es de donde él, en otras versiones dice, yo estoy de pie a la puerta del lugar santísimo, y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, ¿ya? Y eso está conectado aquí también con las visiones, hermanos. El capítulo 6 de Primeros Escritos. Miren, esta visión que tuvo el Señor aquí le mostró una visión a la sierva, ¿verdad? ¿Alguien lo puede leer? El capítulo 6 de Primeros Escritos, párrafo 4. ¿Alguien lo tiene ahí rapidito? Sí, pastor. Dígalo. Versículo 4. No, el párrafo 4. Capítulo 6, párrafo Sí. 4. Sí. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844.
donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritas por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Ahora, hermano, ahora léamelo, otro hermano que me lo lea en forma positiva. Los amigos de la verdad presente han estado, ¿qué cosa? Los amigos de la verdad presente han estado tratando de, ¿sí? De cerrar la puerta de ¿qué? Del lugar santo. Que Jesús cerró, amén. Y de abrir, la puerta del lugar santísimo que él abrió. Aleluya. ¿Cómo alumbra la palabra, cierto? Si alguno oye y abre, entraré a él. Eso se llama sellamiento. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, cenaré con él y él conmigo. Miren, todo esto está aquí, hermanos, en oro en polvo, ¿verdad? El mensaje a Filadelfia. Yo quiero aquí terminar. Entonces dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Sí? Aquí he puesto delante de ti, ya aquí está el texto final. ¿Qué es la puerta cerrada en esta parábola? De que entonces vamos a terminar aquí leyendo este párrafo de oro en polvo, hermanos. Normalmente cuando uno predica lo que hace es tomar de estos libros y organizarlos y suéltelo. Que suene la trompeta, hermanos, del mensaje del pueblo de Dios. Miren, ¿qué debe entenderse por la puerta abierta y cerrada en el pasaje recién citado? Pensamos que una respuesta satisfactoria a esta pregunta puede encontrarse en la siguiente explicación. Mientras había entre los adventistas quienes habían recibido luz avanzada, ¿luz qué, hermanos? Luz avanzada, y y enseñaban que el Salvador había cambiado su servicio del primero al segundo departamento del santuario celestial, y presentaban correctamente el tema de la puerta abierta y cerrada a los que querían oír. Otra clase de adventistas se oponían a esta verdad y trataban de establecer su fe en la doctrina de que la puerta abierta estaba cerrada y que la puerta cerrada estaba abierta. Tremendo, ¿no? Está pasando lo mismo hoy, hermanos. 180 años después. Ujú. Qué cosa, ¿no? Los enemigos siguen presentes y están dentro de la que, hermanos. Los enemigos de la verdad presente están dentro o están fuera de la iglesia. Bueno, yo diría que están dentro y fuera, pero ¿sí? La puerta del santuario celestial se abriría y se cerraban dice, por el poder de Cristo. El que abre y ninguno cierra. En su mensaje a la iglesia de Filadelfia, aquellos que se aferran a la palabra y la guardan y no niegan su nombre, obtienen una victoria que abre una puerta que ningún hombre puede cerrar. Esto sin duda se refiere a la puerta de acceso a la gente, una puerta de acceso a la gente, puerta que ningún hombre aparentemente, como veremos, había cerrado efectivamente, pero como, pero como un conocimiento a su perseverancia, el Señor pone delante de ellos, perdón, pero como un reconocimiento a su perseverancia, el Señor pone delante de los fieles una puerta abierta que ninguno puede cerrar, y las puertas del infierno no prevalecerán. Hermanos, nadie puede cerrar esa puerta que el Señor que abrió, y nadie puede abrir la que él que. Cerró. Las iglesias protestantes están perdidas. Están perdidas. A menos que busquen al Señor por la puerta que él abrió. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Por dónde hay salvación? Y yo quisiera de pronto, hermanos, aquí, dice aquí en relación, por eso dice aquí, mire, capítulo Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 57. Escuche esto. Página 57 dice abajo, contra la remoción de los hitos. ¿Alguno lo tiene ahí a la mano?
Cuando aparecen hombres que quieren remover un hito o eliminar un pilar del fundamento que Dios ha establecido por las Escrituras, que los hombres de más edad que fueron pioneros de nuestra obra hablen con claridad y ya hablen también quiénes. Esta es la única inmortalidad del alma de la cual nosotros creemos. La de Apocalipsis 13, 14, 13, ¿no? Bienaventurados los muertos de aquí en adelante. Dice, y que hablen también los muertos. ¿Cómo así que los muertos también hablan? Haciendo que se reimpriman sus escritos, sus artículos en nuestra revista. Reúnan los rayos de luz divina que Dios ha dado cuando condujo a su pueblo paso a paso por el camino de la verdad presente. Esta verdad soportará la prueba del tiempo y el análisis más riguroso. Esto fue escrito en 1905, porque ya querían remover, ¿qué cosa, hermanos? Contar otra historia. Y esto se nos fue el tiempo, iglesia, aquí vamos a llegar. Disfruta hoy como adventistas del séptimo día el ministerio que el Señor está haciendo por nosotros en el lugar santísimo. Dice la promesa, solo los que siguen por la fe la obra que Él realiza en el lugar santísimo son quienes reciben los beneficios de la mediación, mientras que los que rechazan, ignoran o desprecian, ese ministerio no les beneficia. Solo los que siguen al Cordero en el lugar santísimo del templo celestial son los que reciben los beneficios de esa mediación. Mientras que los que rechazan, desprecian, ignoran estas verdades, ese ministerio no les queda. Por eso yo veo un cielo lleno de beneficio y veo una tierra llena de necesidades, porque a veces estamos buscando al Cordero por donde Él estuvo, mas no por donde Él está. Amados hermanos, aquí tienen el diagrama para que ustedes analicen el paso a paso. Entraron con Él a la boda y cerró la puerta. ¿En cuál vigilia? En la segunda, ¿qué? En la segunda vigilia se cierra la puerta del santo y se abre la puerta del lugar santísimo. ¿Qué va a pasar en la cuarta vigilia, iglesia? Se cierra la puerta del lugar santísimo y se abre la puerta de la Nueva Jerusalén. De la Que Santa nosotros Ciudad. podamos estar en ese grupo que sigue al Cordero. Como dice, hermanos Ya, queridos, pues. que podamos seguir al Cordero y darle el toque certero a la trompeta. Y que esto, hermanos queridos, podamos unir, como dice la oración, que la lluvia tardía llene nuestra vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre mí. Dame, Señor, una parte en la obra de final del tercer ángel. Permíteme que le dé un toque certero a la trompeta. Permíteme ser colaborador de tu Hijo. Déjeme que les diga que buscando así a Dios, Él los dota continuamente dándole su gracia. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu gusto, Señor. El Señor vuelve pronto, iglesia, y quiere encontrar a un pueblo no que lo esté esperando, a un pueblo que ha salido a recibirlo, que hoy lo está siguiendo y esperando y adorando y sirviendo. Que venga muy pronto nuestro Señor, hermanos, de la boda. Vamos a orar, querido Padre, gracias te damos por hacer posible que nosotros hayamos sido alumbrados a resplandecer cada vez más. La luz que está detrás alumbre cada vez más. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esa luz. Los hombres quieren cerrarla, la puerta del Santísimo, y quieren abrir la puerta del Santo. Querido Señor, pero tu palabra declara que tú eres el que abre y ninguno cierra. Y eres el que cierra si ninguno abre. Te rogamos que nos hagas partícipe hoy de lo que tú estás haciendo hoy por nosotros. En el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.